Hola y bienvenidos. Hoy nos adentramos en un texto muy especial que ha llegado a nuestras manos, un relato llamado Valle de dos puntos. Hola, ¿qué tal? Y hay que aclarar algo desde el principio. Esto no es un estudio científico ni un denso tratado filosófico. Es, en esencia, un cuento. ¿Sí? Es una fábula, una metáfora, utiliza arquetipos muy claros, animales que hablan, un valle mágico. Pero lo interesante, y lo que vamos a hacer aquí, es precisamente mirar debajo de esa superficie. Claro. Porque estos cuentos a menudo funcionan como vehículos perfectos para ideas muy, muy profundas. Les quitan toda la jerga y los hacen, bueno, accesibles. Esa es exactamente la misión. Vamos a desgranar las herramientas y la filosofía que se esconden en la historia de un pequeño conejo que aprende a cambiar su realidad. Queremos extraer las lecciones prácticas sobre cómo podemos alterar nuestra perspectiva ante el dolor, el miedo, la preocupación, usando las mismas técnicas que usan los animales del valle. Pues vamos a ello, porque el punto de partida es, yo diría que universal. Lo es totalmente. Todo empieza con el protagonista, un pequeño conejo. Y su situación es algo que, cualquiera puede reconocer. Seguro. Se siente triste, apático, tiene un dolor físico real en una patita que no se le cura y vive con un miedo constante que le impide disfrutar. Está, básicamente, atascado. El clásico bucle de dolor físico y emocional que se retroalimenta. Uno lleva al otro y viceversa. Exacto. Y justo ahí aparece la tortuga sabia, el arquetipo del guía, y le lanza una pregunta que es la piedra angular de todo. Le dice, ¿y si te dijera que todo lo que ves no es todo lo que existe? Uf, vaya pregunta. ¿Y si te dijera que tú brillas como las estrellas, pero no puedes verte brillar? Y aquí, claro, es donde aparece la primera gran idea, que tenemos una luz o una energía interior que, por definición, nos es invisible. Fíjate que esa idea es potente, porque no invalida la experiencia del conejo. La tortuga no le dice, no estás triste, o eso no te duele. Claro, no lo niega. No, para nada. Le dice, además de todo eso que sientes, que es real, hay algo más que no estás viendo. Y la historia lo refuerza al instante con la visión del Ávila. Eso es. Que desde el cielo no ve a un conejo herido. No, ¿qué es lo que ve? Ve, y cito, una estrella que camina. Es una imagen preciosa. Claro. La reacción lógica del conejo es de incredulidad. ¿Cómo voy a ser una estrella si me siento así de mal? Y la respuesta del águila es una de mis partes favoritas. A ver, Es como preguntarle al sol si sabe que es brillante. El sol no se ve a sí mismo, pero todo lo demás lo ve brillar. qué bueno. Y esto es más que una frase bonita. Establece un principio fundamental. Nuestro estado interno tiene un impacto externo, que los demás perciben. Aunque nosotros no seamos conscientes. Exacto. Nuestra autopercepción es la menos fiable de todas. Es una idea muy presente en psicología, ¿eh? A menudo somos los peores jueces de nuestro propio estado y potencial. Necesitamos, de alguna forma, un espejo externo. Una visión de águila. Justo. Alguien que nos refleje ese brillo que no vemos. Vale, y aquí es donde el relato se vuelve fascinante, porque no se queda en la filosofía. Ofrece un manual de instrucciones, por así decirlo. Pasa a la práctica. Sí. Vamos a desglosar las herramientas. La primera es la que da nombre al cuento, la danza de los dos puntos. Es la técnica que enseña la tortuga para trabajar directamente con el dolor. Un método muy corporal, muy físico por lo que veo. Totalmente. El proceso tiene 6 pasos muy claros. Primero, sentir el propio corazón. Segundo, imaginarlo como un sol dorado. Tercero, y esto es la clave, tocar con una mano un punto del cuerpo donde se sienta el dolor, o la tristeza, la tensión. Anclar la sensación. Eso. Cuarto, con la otra mano, tocar otro punto del cuerpo que se sienta bien, en calma, neutro, da igual. Quinto, susurrar la frase. Que la luz fluya entre estos dos puntos. Y sexto, simplemente imaginar un puente de luz conectando ambos lugares. A ver, entiendo que para una mente muy analítica esto puede sonar un poco etéreo. Un puente de luz. Sí, puede sonar un poco hippie, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero si lo despojamos de la metáfora, lo que tenemos es una técnica neurobiológica potentísima. Eso es lo que me intriga. ¿Qué está pasando realmente ahí, más allá de la imagen bonita? Pues mira,
Lo que el cuento llama la danza de los dos puntos tiene ecos en muchas prácticas somáticas, desde el EFT o tapping hasta la PNL. Ah, claro, el principio es el mismo. No luchas contra la sensación negativa, no intentas apagarla. Lo que haces es, primero, reconocerla. Le das un punto de anclaje físico, la tocas y a la vez activas un recurso positivo en otra parte del cuerpo. Un anclaje a la calma. Exacto. Al conectar los dos puntos, estás usando tu sistema nervioso para enviar un nuevo tipo de información a la zona en tensión. En lugar de decir, esto es un problema, le dices, oye, que aquí hay un recurso disponible. Es una forma de corregulación interna. O sea que en vez de intentar apagar el fuego del dolor, lo que haces es abrir una ventana para que entre aire fresco. ¡Qué buena analogía! Exactamente esa es la idea. Y la genialidad del cuento es que lo democratiza. No necesitas aprenderte mapas de meridianos, ni gridoisi, ni jerga complicada. No, solo tu cuerpo. Solo necesitas tu propia intuición corporal para saber dónde te duele y dónde te sientes bien. Es radicalmente accesible. Vale, esa es la herramienta para el cuerpo. Pero, ¿y el ruido de la cabeza? ¿Las preocupaciones, los miedos? La famosa radio interna. Esa. Para eso, el cuento presenta a otro personaje, un triceratops tímido. Y su herramienta son sus 3 cuernos. Me encanta este personaje. Representa esa parte nuestra que se siente abrumada por los pensamientos. Totalmente. El método es el siguiente. Ante una preocupación, se usa cada cuerno para hacerse una pregunta. El primer cuerno es el de la verdad. Vale. Ayuda a ver la situación real sin el filtro del miedo. La pregunta es, ¿qué es lo que sé con certeza? Los hechos, sin adornos. Exacto. El segundo es el de la belleza, que sirve para encontrar el aprendizaje o algo positivo incluso en lo más feo. La pregunta es, ¿qué belleza o lección se esconde aquí? Buscar el regalo oculto. Sí. Y el tercer cuerno es el de la bondad, que te orienta a la acción. Pregunta, ¿cuál es el siguiente paso más bondadoso o útil que puedo dar? Lo que acabas de describir es, en esencia, un modelo de reencuadre cognitivo. Suena muy técnico eso. Sí, es el nombre técnico. Es una técnica clave en la terapia cognitivo-conductual, pero fíjate en la diferencia. En una consulta te podrían dar una hoja de trabajo con columnas. Pensamiento catastrófico, evidencia en contra. Es muy clínico. Y puede resultar intimidante, sí, un poco frío. Claro. En cambio, aquí tienes 3 cuernos mágicos. El cuento gamifica un proceso terapéutico. Lo convierte en un acto de imaginación, no de análisis frío. Lo hace un juego. Y eso es brillante. Porque para muchas personas, la imaginación es una puerta de entrada al cambio mucho más efectiva que la lógica pura, sobre todo cuando el miedo ha secuestrado la parte racional del cerebro. Además, hay un detalle crucial que le dice la tortuga al triceratops. Tú eres quien hace brillar los cuernos, no al revés. Por supuesto. Importantísimo. El poder no está en la herramienta, sino en la intención de usarla. No es magia pasiva, para nada. Es un acto de voluntad. La herramienta solo estructura y canaliza esa voluntad de cambiar la perspectiva. Vale, tenemos una herramienta para el cuerpo, los 2 puntos, y una para la mente, los 3 cuernos. Pero a veces el problema es tan grande que uno se siente ahogado, sin perspectiva. Totalmente. Supongo que para eso se necesita literalmente coger altura. Ahí es donde entra en juego la tercera herramienta, claro, la visión del águila. Y el texto insiste en que no es solo una idea bonita, es un ejercicio práctico. ¿En qué consiste? Consiste en cerrar los ojos e imaginarse volando muy alto, observando la propia vida o un problema concreto desde esa distancia. Ver tu casa, tu barrio, tu ciudad y verte a ti mismo como un puntito ahí abajo. Y el ejercicio propone 2 preguntas clave desde esa altura. La primera es lógica. ¿Qué ves que no veías desde abajo? Es una técnica clásica de disociación. Al elevarte, los problemas pierden su tamaño aparente. Pierden su carga emocional. Eso es, permite una evaluación más desapegada. Ya no estás dentro del problema, sino que lo observas como parte de un paisaje mucho más amplio. Es algo que hacen los estrategas, los terapeutas. Alejarte para ver el patrón completo. Pero la segunda pregunta, esa me ha dejado pensando. ¿Estoy siendo congruente? ¿Mis acciones coinciden con mi corazón? Ah, ¿por qué esa pregunta en particular desde esa perspectiva? ¿Qué busca conectar? Esa es la pregunta del millón. Porque la primera te da claridad táctica sobre el problema. Pero esta segunda te da claridad estratégica sobre tu vida. ¿A qué te refieres con estratégica? Desde la distancia del águila,
El ruido del día a día se apaga y lo que emerge son tus valores fundamentales, lo que el cuento llama el corazón. Lo importante de verdad. Justo. La pregunta sobre la congruencia te obliga a comprobar si tus reacciones inmediatas, tu forma de gestionar ese problema ahí abajo, están alineadas con la persona que realmente quieres ser. Es un control de calidad existencial. ¡Ostras, qué bueno! ¿Este problema te está desviando de tu norte o lo estás usando para reafirmar tu rumbo? Entendido. Es pasar de apagar fuegos a comprobar el mapa del viaje. Exacto. Y todo esto, estas 3 herramientas, parecen desembocar en una filosofía central sobre cómo funcionamos en conjunto. El texto lo introduce con un acertijo de un perrito juguetón. Siempre hay un personaje escéptico. Sí, y es necesario. Pregunta: si todos brillamos pero no podemos vernos brillar, ¿cómo sabemos que es verdad? Una pregunta muy lógica. Y la respuesta del águila es la que ata todos los cabos. Porque cuando brillas tú, los demás brillan más. Es literalmente un efecto dominó de la luz. Exacto. Es la filosofía de la interconexión. El texto lo dice explícitamente, ¿eh? Por eso, cuando te sanas tú, ayudas a sanar el valle entero. O sea que desmonta la idea de que el trabajo personal es un acto egoísta. Totalmente. Todo lo contrario. Desde esta perspectiva, es el acto más generoso que se puede hacer. Es curioso, pero es verdad. Piensa en la última vez que estuviste con alguien que estaba genuinamente feliz, enérgico. Es contagioso. Sí. Sales de esa conversación sintiéndote un poco mejor, un poco más brillante, sin saber muy bien por qué. Bueno, a nivel neurológico se podría hablar de las neuronas espejo, de la corregulación del sistema nervioso. Cuando estás cerca de un sistema nervioso calmado y coherente, el tuyo tiende a sincronizarse. Y el cuento lo llama brillar juntos. Es la misma idea con un lenguaje más poético. Y de nuevo lo convierte en una práctica. El último ejercicio del día que propone es la red de luz del valle. Que consiste en imaginar, antes de dormir, un hilo de luz que conecta tu corazón con el de tus seres queridos. Sí, fortaleciendo esa red de sanación compartida. Es un acto de intención. Es importante subrayar también que el cuento no vende una solución mágica. La transformación del conejo no es instantánea. No, claro. Se menciona que al principio practicaba los ejercicios a diario pensando que eran tontos o que no funcionaban. La perseverancia es clave. Por supuesto. No es un interruptor, es un entrenamiento. Y eso nos lleva a la lección final que le da la tortuga, que es crucial. ¿Cuál es? Los ejercicios no te dieron el poder, solo te recordaron que ya lo tenías. Las herramientas no son la fuente del poder, son el manual de instrucciones para acceder a un poder que ya es inherente. Vale, todo esto está muy bien. Pero si esto es así, si todos tenemos ese poder, entonces llega la pregunta del zorro. El personaje más lógico y escéptico, ¿sí? Que plantea la objeción definitiva. Si todos podemos sanarnos, ¿por qué nos enfermamos en primer lugar? La gran pregunta. Y la respuesta de la tortuga es la gran metáfora que lo engloba todo, la del espejo. A ver. Le explica que todos somos por naturaleza como espejos perfectamente pulidos y brillantes. Pero la vida, las tristezas, los miedos, las preocupaciones, las heridas, es como polvo que se va acumulando en la superficie. Y ese polvo nos impide ver nuestro propio brillo. Y reflejar el de los demás, claro. Pues mira, esa metáfora me parece potentísima, porque implica que el brillo nunca se pierde, solo se oculta. Exacto. Y los ejercicios, la danza de los 2 puntos, los 3 cuernos, no son para crear el brillo. Son simplemente las herramientas para limpiar el espejo. Son el paño y el limpiacristales. Justo. Y cuando el conejo pregunta si esto funciona incluso con cosas muy difíciles, la respuesta de la tortuga es perfecta. Le dice que esas cosas son simplemente polvo muy grueso. No lo minimiza. No, para nada. Reconoce la profundidad del dolor o del trauma, pero mantiene la premisa de que la limpieza, la sanación, sigue siendo posible, solo que puede requerir más paciencia, más constancia y quizás un paño un poco más fuerte. Me parece una forma muy compasiva y a la vez empoderadora de verlo. Y el cuento culmina con todos los animales integrando estas lecciones en una canción. La canción del valle, sí. Creo que vale la pena recordar un par de estrofas porque resumen todo el proceso. Una dice: toco un punto aquí, toco otro punto allá. Y la luz empieza a fluir, qué magia sin igual. La herramienta convertida en juego, en música, es brillante.
Y esta otra, que resume la filosofía de la interconexión a la perfección. Cuando brillo yo, tú brillas. Cuando brillas tú, brillamos todos. Somos estrellas caminando, conectadas de mil modos. Es la síntesis perfecta, la herramienta práctica y la consecuencia filosófica. Todo en una canción infantil. Ahí reside el poder de este tipo de narrativas. Entonces, si tuviéramos que destilar lo más importante de este análisis del Valle de dos puntos, ¿qué nos llevaríamos? Yo diría que son 4 ideas clave. A ver, La primera, que el poder de sanar y transformar nuestra percepción es interno. No es algo que haya que conseguir fuera. Ya está ahí. sí, esa es la base de todo. El espejo ya brilla. La segunda, que existen técnicas prácticas, imaginativas y accesibles, como los 2 puntos o los 3 cuernos, que actúan como herramientas para limpiar ese espejo. La tercera, que el bienestar no es un acto aislado, es interconectado. Al sanar uno mismo se contribuye tangiblemente a sanar el entorno. El efecto dominó de la luz que decíamos. Y la cuarta, y quizás la más importante, que es un proceso, una práctica diaria. El cuento lo llama un juego para toda la vida, no una solución mágica que se aplica una vez y listo. Es un mantenimiento constante del espejo. Exacto. Absolutamente. Y para cerrar, me gustaría conectar con la última cita del texto, que se presenta como un secreto muy antiguo del valle. No eres una gota en el océano, eres el océano entero. Es una idea que se atribuye al poeta Rumi, pero que aquí, después de todo este viaje, cobra una fuerza renovada. Cierra el círculo a la perfección. Sí. Y me gustaría dejar una pregunta abierta, algo para reflexionar. Si esta metáfora fuera literalmente cierta, si de verdad no fuéramos solo una parte de algo más grande, sino que contuviéramos la totalidad de ese algo dentro, ¿qué implicaría eso para la forma en que vemos nuestros problemas? Un problema que parece un tsunami para la gota, ¿qué es para el océano entero? ¿Y qué nos diría sobre nuestro potencial para sanar no solo a nosotros mismos, sino a la gota de al lado? ¿Cómo cambiaría la perspectiva?